Buenas noches, mis amadas hermanitas. Dios me las bendiga. Espero que todas se encuentren muy bien y con mucho apetito, porque la palabra de esta noche está bien sustanciosa y si no tienen hambre, no van a poder digerirla. Bueno, honestamente, yo no soy muy amiga de que en estas reflexiones de los viernes hagamos estudios como tan doctrinales, incluso hasta como tan apologéticos, o sea, como de la defensa de nuestra fe. Pero, pues como le comenté la semana pasada a Blanquita, yo le dije, dame un espacio, por favor, porque si quiero que hagamos una reflexión importante para dar claridad con respecto a algunos mensajes, en especial un video que publicó una hermanita la semana pasada en el grupo de WhatsApp del Ministerio de Damas. Estos son videos que seguramente ustedes han conocido, han visto en las redes, eh, se divulgan por montones, son videos que normalmente, pienso yo, ¿no? No lo puedo asegurar, pero pienso yo, surgen como de esas creencias, esas expectativas y esas interpretaciones erradas que tienen la mayoría de las denominaciones, que suelen interpretar la Biblia de manera muy literal, en especial el libro de Apocalipsis. Entonces, todo lo quieren coger al pie de la letra y lo interpretan al pie de la letra, manejando como a veces hasta como algo místico, algo misterioso, algo eh, como sobrenatural. Ay, aquí llegó a saludarme un peluito. Entonces, por eso, pues, lo que les decía, a pesar de que yo no soy muy dada a que estudiemos esto tan doctrinal, porque pienso yo que para eso están los estudios que hacen los varones los jueves. Creo que vi la necesidad en ese sentido. Entonces, vamos a hablar precisamente con respecto a ese video que les digo que está ahí en el grupo y que lo publicó la hermanita la semana pasada. Entonces, espérenme, voy a empezar a compartir pantallas si Astro me deja para que veamos lo que les tengo preparado para hoy. Ay, no, espérate, amor. Déjame ahorita. Ahorita, espérate. Es que como él sabe que yo lo quiero mucho. Astro. Negro, llama a Astro. Ya, bebé, ya. Ya, espérate, bebé. Ya. No más besitos, ya. Ya. Corre que te den la comida. Corre, te van a dar la comida, ¿ves? Baja. Bueno, creo que ya se puede. Espérenme un segundito. Sí, ya. Creo que ahí ya se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Me confirman si la ven completa, si me escuchan bien. Sí, está Bien. bien, está bien. Excelente, perfecto. Bueno, entonces antes de comenzar con este estudio, a mí me gustaría conocer un poquito, que es algo que yo suelo hacer cuando hago mis enseñanzas, no solamente de la iglesia, sino también las seculares. Me gustaría conocer un poquito como las expectativas de ustedes. Entonces, yo quiero saber, mis amadas, cuando alguien a ustedes les pregunta qué es la iglesia de Cristo, ¿ustedes qué responden? O de pronto, una pregunta que es mucho más común, cuando les dicen, bueno, ¿y usted a cuál iglesia va o dónde se congrega? ¿Cómo se llama? Suelen preguntar así. Entonces, me gustaría saber ustedes qué suelen responder. Yo las escucho.
Lo que queremos es Hermanita Olga, yo Dígame. cuando me hacen esa pregunta, yo respondo, yo me congrego con la Iglesia de Cristo, la única y verdadera, que es la que se encuentra en la palabra de Dios. Eso es lo que yo he contestado. Muy bien, hermanita Patti. Ok, ¿quién más? Creo que Rosita iba a decir algo, pero se le quedó apagado el micrófono. Pues a mí aquí muy poco me preguntan, pero es lógico que al llegar a preguntarme a alguien, porque, ajá, en la iglesia de Cristo, como dice la hermanita, es la única iglesia que aparece en la Biblia. Excelente, muy bien, mi hermanita Nisi. Perfecto. ¿Quién más quiere opinar? ¿Cómo hacen ustedes esa apologética, esa defensa de su fe, de eso en lo que ustedes creen? Bueno, Olguita, a mí me preguntan a veces el día domingo, ya se van a pasear. Entonces yo respondo, no, a pasear no, nosotros vamos a la reunión de la Iglesia de Cristo. Ya si ya apenas con decir a la reunión de la Iglesia de Cristo, entonces ya dejan de preguntar, bueno, entonces que les vaya bien. Así no hay así como preguntas así, ¿y dónde y para qué? No. Ya que si uno quiere adelantar, pues yo los invito que vayamos, nos acompañen, aprende a conocer de Dios, aprende a conocer la voluntad de Dios, porque si no estudiamos, allí estudiamos la Biblia y aprendemos cuál es la voluntad de Dios para obedecer, porque si no conocemos, no sabemos qué vamos a obedecer. Por ahí así. Excelente, muy bien, eso es algo muy importante, ¿cierto? Si no conocemos nosotros, ¿cómo hacemos primero para defender esa fe? Y en segundo lugar, pues sencillamente estaríamos como en piloto automático, ¿cierto? Yendo ahí a donde todo el mundo va, haciendo lo que todo el mundo hace, pero no entendemos lo que realmente creemos o estamos haciendo. Y eso es muy importante, eso que acaba de decir Rosita. Bueno, muy bien. Entonces creo que estamos muy conectadas con esas expectativas de ustedes y con lo que manejan. Estamos muy conectadas con esto que de lo que vamos a hablar esta noche. Bien, entonces comencemos. Bueno, la enseñanza o la reflexión la titulé Iglesia de Cristo precisamente porque vamos a hablar acerca de qué es la Iglesia de Cristo o quiénes somos la Iglesia de Cristo. Y quiero que comencemos con una definición, no de acuerdo con mis palabras ni de acuerdo con un diccionario, sino una definición de acuerdo con la verdad, o sea, con la palabra de Dios. Entonces, quiero que alguna de ustedes, por favor, me ayude a buscar esta porción de la palabra, la que la tenga primero, para que por favor la leamos. Efesios capítulo 2 versículos 11 al 22. Es un poquito larga, pero me parece muy importante. Esta porción de la palabra tiene un subtítulo muy diciente que es reconciliación por medio de la cruz. Vamos a ver entonces qué dice allí de qué es lo que define a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes somos? Em, ¿Qué es o quiénes son la iglesia de Cristo? ¿Quién la tiene ya? Amén, hermana. Yo, Bueno, bueno. entonces Nícida. Ajá. Bueno, dice la palabra de Dios, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó bien, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense que esta es una porción de la palabra con la que ustedes perfectamente pueden explicarle de manera muy resumida a cualquier persona quién es o qué es la iglesia de Cristo. ¿M? Está supremamente claro, está dividido como en tres párrafos importantes. El primer párrafo nos habla acerca de unas personas que antes tenían una particularidad. Entonces, allí los llaman los gentiles, pero perfectamente nosotros pudiéramos estar hablando de que esas personas somos nosotros, los que antes de conocer de Dios andábamos por ahí en la carne, ¿cierto? Éramos incircuncisos en el espíritu, es decir, personas que no conocíamos sobre el sacrificio de Cristo y andábamos por ahí en el mundo haciendo lo que hacen las personas que no conocen de Dios ni el sacrificio de Cristo, ¿sí? Eso nos explica ese primer párrafo. Y por ende, estábamos nosotros de alguna manera alejados de Dios, separados de Dios, ¿cierto? Y ajenos a esos pactos y a esas promesas, a esa esperanza que Dios, hoy que nosotros la conocemos, tenemos el privilegio de gozar, ¿sí? Eso nos explica ese primer párrafo. ¿M? El segundo párrafo de esta porción nos habla acerca de que ahora, nosotros, o sea, la iglesia de Cristo, que en otro tiempo estábamos lejos, ya lo dijimos, nos acercamos, pero no por nuestra obra y gracia, no porque a nosotros se nos ocurrió, ay, venga, esto, ¿qué será? Acerquémonos a ver qué será esto, a ver qué ofrecen aquí. O porque algún día como que algo se nos iluminó en la cabeza y dijimos, ah, vamos a ver si de pronto hay algunas promesas o algunas cosas. No, no fue por eso. Fue porque Dios nos amó primero. Y solamente a través de una sola cosa nos pudimos haber acercado. Y esa única cosa es la sangre de Cristo. Ahí lo explica en ese segundo párrafo. ¿Mm? ¿Por qué? En el Porque versículo, por- en el en, versículo en el versículo, ¿cuál, Minici? 13. Excelente, muy bien. Y además nos dice, ¿por qué? Porque pues Él es nuestra paz. Él fue el único que pudo haber hecho eso que se explica allí en ese segundo párrafo y es, nos permitió tener el mismo privilegio que en su momento solo tenía el pueblo judío. Solo tenían los israelitas, ¿sí? Porque dice que de ambos pueblos, o sea, los judíos y ahora nosotros, los gentiles, hizo uno solo. Derribó esa pared, pero no era una pared física como el muro de China, ni las murallas de la China. Era una pared espiritual, una pared intermedia que separaba a los judíos o a los del pueblo de Israel del resto de la humanidad en su momento, ¿cierto? Entonces, él derribó esa pared espiritual y nos unió, nos hizo un solo pueblo, ¿cierto? Rompió esas enemistades que había en su momento entre judíos y gentiles, o sea, el resto de la humanidad.
¿m? Y dijo que pues ya la ley, los mandamientos, que fueron los que les dieron esas ordenanzas que les dieron a los israelitas, las abolió, ¿cierto? Abolió todo eso para crear en nosotros mediante la cruz, por eso tan bonito el subtítulo de esta porción de la palabra reconciliación por medio de la cruz. Cristo nos reconcilió con Dios a través de ese sacrificio en la cruz. Entonces, ya por medio de la cruz, ¿cierto? Nos hizo un solo pueblo, nos hizo un solo pueblo, ¿sí? Entonces, de ahí lo importante que nosotros aprendamos a entender en todos esos videos que salen en internet, a veces también si estamos de inoficiosos y nos ponemos a escuchar precas, enseñanzas o reflexiones de las denominaciones, de pastores, de gente, etcétera, etcétera, que inescrupulosamente e indiscriminadamente van diciendo cosas o tergiversando lo que está establecido en la palabra, pues no vamos a poder nosotros discernir si no entendemos perfectamente esto. ¿M? La mayoría de las ocasiones las denominaciones piensan que hoy por hoy el pueblo de Dios sigue siendo ese Israel del antiguo pacto. ¿Pero por qué? Porque no han entendido esto que dice aquí, en Efesios 2, del 11 al 22, y no han entendido especialmente esta partecita que dice ese muro, esa pared intermedia que nos separaba ya, el mismo Dios la derribó por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y él lo que hizo fue que hizo un solo pueblo y nos reconcilió. Entonces ahora el pueblo de Dios no puede ser ese mismo Israel y no pueden estar hablando de que Israel es el termómetro de la humanidad porque todo lo que pasa con Israel es lo que le va a pasar a la humanidad. Eso es algo completamente falso y es una realidad absolutamente distorsionada que nosotros tenemos que aprender a entender que no es así, que no es así, ¿ok? Y ya por último, en ese último parrafito, se nos afirma y se nos hace ahínco especial en que nuestro Señor Jesucristo vino, anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, ¿cierto? Que estábamos lejos, los que no teníamos ni la más remota idea de quién era Dios. ¿Sí? Y que en el primer siglo pasó exactamente lo mismo. Había mucha gente que no sabía quién era Dios porque solamente lo conocían los israelitas. ¿M? Y también le anunció las buenas nuevas a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los israelitas, los que sí conocían a través de todo eso que les fue revelado, ¿cierto? En su momento, a través de todas esas ordenanzas y demás, ya sabían de Dios. Pero a ellos también les anunció las buenas nuevas. O sea, no las anunció a los que estábamos lejos y se las anunció a los que estaban cerca. ¿M? Y todos tuvimos entrada por un mismo espíritu. ¿M? Al Padre. Entonces nos acercó a Dios por un mismo espíritu, tanto a los israelitas como a nosotros. Sí, eso no era exclusivo ni es exclusivo para los israelitas, muchísimo menos ahora. ¿M? Por lo tanto, ya nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos, dice ahí esa porción. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ahora ya somos la nación santa, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Y me pareció muy curioso que en estos días estaba escuchando un podcast de un político congresista ahí como medio famoso en redes que decía es que yo no me puedo llamar a mí mismo cristiano porque yo no soy cristiano. Yo me llamo a mí mismo seguidor de Cristo. Y entonces yo me ponía a pensar, a ver, perdónenme la expresión, pero yo lo pensé así, a ver, este bobo de qué está hablando. ¿Cómo así que no es cristiano, pero sí es seguidor de Cristo? Entonces, pues obvio, el periodista que lo estaba entrevistando le dijo, bueno, pero espere, acláreme eso. Entonces le dijo, sí, claro, porque es que yo soy seguidor de Cristo porque sigo sus enseñanzas y lo que dejó establecido en la palabra. Entonces yo decía, ay, a ver.
pero no soy cristiano ni me puedo llamar a mí mismo cristiano porque los cristianos, los que se llaman a sí mismos cristianos, se creen santos, pero realmente son santurrones. Y yo decía, ay, por el amor de Dios, o sea, cuánta confusión en una cabecita, en una sola cabecita, por todas esas malas enseñanzas, por toda esa doctrina tergiversada y por todas esas babosadas, perdónenme, pero es que así es, que enseñan en las denominaciones. Aquí se nos está diciendo que nosotros sí somos santos, porque somos conciudadanos de los santos. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque el mismo Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nos hizo así y nos dio ese privilegio y nos permitió ser así, conciudadanos de los santos. ¿Sí? Pero eso es algo que no entienden porque lo que yo les decía al principio, interpretan literalmente y fuera de contexto, además, la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué más dice aquí? Que ya ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Estamos edificados sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Los apóstoles y los profetas. Entonces, fíjense que no se niega todo lo que se hizo allá en el antiguo pacto que hicieron los profetas. Por eso nosotros también seguimos consultando eso que está allá en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, porque ese es un fundamento nuestro, ¿cierto? Los apóstoles y los profetas. Pero además dice que ese edificio tiene una piedra principal, la piedra del ángulo, que eso ya no lo han explicado muchas veces los varones, que nos dicen que esa piedra del ángulo es la que sostiene toda la estructura del edificio y esa piedra del ángulo es Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, no es que sea un edificio hecho de manos de hombres, ni construido por hombres, ni tampoco es un edificio en donde se reúnen hombres. Es un edificio espiritual, ¿cierto? Que tiene un fundamento que son los profetas y los apóstoles y cuyo sostén principal es Jesucristo mismo. ¿M? En quien todo el edificio bien coordinado. Por eso es que no puede ser que unas estemos jalando para allá para lo que enseñan en las denominaciones y otras estemos jalando para acá en lo que nos enseñan los hermanos en la iglesia. Todas tenemos que estar coordinadas. Por eso me parece muy importante que hablemos de estas cosas, ¿cierto? Y que dejemos claras estas cosas para que no estemos cada una cogiendo para el lado que no es. ¿M? Todas bien coordinadas, creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo. Eso es lo que quiere Dios, un templo santo en el Señor. ¿Mm? En quien nosotros, dice Pablo aquí a los Efesios, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros. Entonces, eso es la iglesia de Cristo. Más aún, entonces veamos, espérenme, sí, veamos aquí. Quiero que por favor, Rosita, me ayudes a buscar Gálatas 6:16, Blanquita Gálatas 3:15 al 18, Nícida Gálatas 3:25 al 29, Patricia, Primera de Pedro 2:9 al 10. Y a todos los que anden conforme a esta ley. Mi hermanita Araminta, Romanos 9:8 al 16. Y mi hermanita Ay, Gladys, Hebreos 8. ¿Ok? Ahí están en la diapositiva, no obstante, pues bueno, para que bien, cada seis, una vaya por favor buscando la que le corresponde. Vamos a hablar seis, entonces, vamos a hacer énfasis entonces de qué es la iglesia o quiénes somos la iglesia en el nuevo 18, pacto, en el Nuevo Testamento. Y en el 15, Nuevo Testamento, la iglesia es conocida como el Israel de Dios, el Israel de Dios, para que enfaticemos en eso que les estoy diciendo que mal enseñan las denominaciones, que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, cuando eso no es así, en la palabra no dice eso. La palabra dice que el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es la iglesia en el nuevo pacto. Entonces,
eh, vamos a ver que la iglesia, que está compuesta por Todavía. todos nosotros los creyentes en Jesucristo, es el Israel de Dios del Nuevo Testamento, según la Amén. definición misma que establece la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios continúa sus promesas a través de nuestro Señor Jesucristo, abarcando tanto a judíos en su momento, como a nosotros los gentiles que creímos en Jesucristo. ¿Mm? Este Ok. concepto desarrollado por el apóstol Pablo, esto no es nuevo, pero venimos luchando desde el primer siglo con esto y todavía lo tendremos que seguir haciendo porque la batalla no es contra carne ni sangre, ya lo saben. Este concepto desarrollado por el apóstol Pablo señala el inicio de una nueva época teológica tras el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Eso es algo que todavía las denominaciones no han podido entender. Sin embargo, esto no niega el papel histórico de Israel como nación escogida en su momento, sino que amplía la idea del pueblo de Dios para incluir a todos los que tenemos fe en Cristo, quienes somos ahora el Israel de Dios, que, que cumple las promesas divinas. ¿Sí? Entonces, veamos los fundamentos bíblicos del concepto Israel de Dios, es decir, el pueblo de Dios actualmente. Entonces, comencemos con Gálatas 6:16, que nos dice, Amén. Ya. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. amén. Entonces, ¿qué pasa? En este versículo identifican a los creyentes o nos identifican a nosotros los creyentes en Cristo como el Israel de Dios. Una frase que el mismo apóstol Pablo usa para distinguir a los judíos creyentes dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora veamos Gálatas 3:15-18, ¿qué nos dice? La palabra del Señor nos dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén, así es. Entonces, aquí se ratifica, perdón, lo que yo les estaba diciendo, el nuevo pacto, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de la iglesia que marcaron el inicio de un nuevo pacto, un nuevo cumplimiento de las promesas que le hizo Dios allá a Abraham, pero que ahora se están cumpliendo por Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Muy bien, ahora veamos qué dice Gálatas 3:25-29. Amén, hermano. La palabra de Dios dice así. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, fíjense, una vez más el fundamento bíblico de ese concepto de unidad.
entre judíos y gentiles, ¿sí? La iglesia incluye tanto a judíos, los que quisieron aceptar el evangelio, ¿cierto? Como a gentiles creyentes en nuestro Señor Jesucristo, que nos unimos como un solo pueblo bajo el nuevo pacto. Esa es la relación que existe entre Israel y la iglesia, de acuerdo con la Biblia, ¿sí? Pero no quiere decir, insisto y perdónenme que sea tan insistente, pero es que me parece que toda esa información irresponsable que va por la red es muy peligrosa si nosotras no comprendemos muy bien esto, ¿sí? Israel, la nación, la república, no sé cómo se llamará eso, no es el pueblo de Dios. Entendamos No. que ese ya no es el pueblo de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora veamos qué nos dice Primera de Pedro 2 9 al 10. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro 2:9, ¿al qué, Olguita? Al 10, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, una vez más se nos ratifica la iglesia. ¿Por quién está formada? Por los creyentes en Cristo. ¿Quiénes somos los creyentes en Cristo? ¿Quién es la iglesia? El Israel de Dios, en un sentido espiritual, no terrenal. No es allá del Israel que queda en el Medio Oriente, ese no es. Continuadora del linaje de qué? De la fe. Nosotros somos continuadores del linaje de la fe, de la fe. Y vamos con Romanos 9 8 al 16, ¿qué nos dice? Mi Araminta, creo que se lo tienes tú. María, despierte. Tiene Creo cerrado que el micrófono. está tratando de activar el micrófono y no se le activa. Ajá, ¿Ya? Ya, ahora ya. sí, ya. Ya, bueno. Eh, esto Romanos es, 9 8 al 16. sí, es- esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Hasta ahí? Amén. Muy bien, sí. Entonces, Amén. fíjense, no obstante, el plan de Dios sigue incluyendo a esa gente, al pueblo judío, a las personas que hacen parte del Israel del antiguo pacto,
¿sí? Porque la perspectiva bíblica de alguna manera no descarta, de acuerdo con esta porción, el plan futuro de Dios para ese pueblo judío. De hecho, el apóstol Pablo ahí explica que hay como un endurecimiento temporal en Israel y nosotros lo hemos podido ver. Los tiempos de Dios son perfectos y Él es soberano y uno no puede decir, bueno, Dios, ¿hasta cuándo? O qué va a pasar o cuándo va a terminar de suceder eso. Bueno, hay un endurecimiento temporal que hasta este momento se ha visto que todavía existe. O sea, hay mucha gente judía que niega, Oh, algunos niegan la existencia de Cristo y otros niegan que no, Cristo es nuestro Salvador si no y los niegan el quito, Evangelio, no lo aceptan. ¿M? Entonces, oh, ese no. endurecimiento todavía está, todavía está. Entonces, el apóstol Pablo lo explica allí. Pero también dice que la totalidad de los gentiles, o sea, nosotros, entrarán y todo Israel será salvo. Pero refiriéndose a ese Israel espiritual, no el terrenal, insisto, demostrando que de alguna manera todos esos dones y el llamado que hizo Dios en su momento a ese pueblo judío son irrevocables. Entonces, todos aquellos que creyeron, ¿cierto? Que en su momento tuvieron fe en el antiguo pacto, también harán parte de este Israel espiritual. O sea, promesa también para ellos hay, para ellos también hay. Muy bien, y Mm. por último, Hebreos 8. Ay, ay, ¿cómo hago? Ya voy, Olguita. Bueno, ¿Me escuchan? sí, señora. Ah, bueno. Ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que en figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Bueno, amén. Muy bien, mi Gladysita. Perfecto. Entonces, miren, más claro no canta un gallo. Ahí está completamente bien explicado, ¿sí? La iglesia, nosotros, que somos de Cristo, ¿sí? Nos convertimos en el pueblo de Dios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros, la iglesia de Cristo, que está arraigado en esas promesas que de alguna manera se hicieron en algún momento a Israel, pero que ahora son también para nosotros, porque el sacrificio de Cristo nos permitió eso, acercarnos y recibir también para nosotros esas promesas. Ok, bueno, muy bien. Ahora, para los que le dicen a ustedes, pero ¿cómo se llama la iglesia donde usted va? Pero ¿cuál es el nombre? En alguna ocasión a mí me sucedió que con una persona tuvimos como un intercambio más o menos como de 15 minutos, yo tratando de hacerle entender y explicarle que no era nombre. Entonces, para cuando les pase eso, cómo van a defender ustedes su fe? ¿Cómo van a hacer esa apologética? No es un nombre. La iglesia de Cristo no hace referencia a un nombre, hace referencia a pertenencia. Es pertenencia. Entonces, voy a pedir que por favor Esthercita nos ayude con Mateo 16:18. Esthercita con Mateo 16:18. Rosita con Colosenses 1:18 y 24. Em, Araminta con Filipenses 2:9 al 11. Blanquita con Efesios 1:19 al 23. Y Gladysita con Primera de Corintios 3:11. ¿Vale? Entonces, aquí para que hagan apologética de que Iglesia de Cristo no es un nombre, es pertenencia. La Iglesia de Cristo se refiere no a un nombre de una institución, como suele ser con las denominaciones, sino a la propiedad o pertenencia del Señor Jesucristo, a la comunidad espiritual que todos nosotros, los creyentes unidos en Jesucristo, conformamos. ¿Mm? La palabra griega eclesia, esto ya nos lo han explicado infinidad de veces los hermanos, los varones. Se traduce como iglesia, significa asamblea o convocación. ¿Mm? Y en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la comunidad de fieles que pertenecen a Cristo y son guiados por Él. ¿Sí? Entonces, no somos guiados ni por el Papa, ni por el pastor principal, ni por los predicadores, no, somos guiados por el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, la iglesia fue fundada por Cristo. O sea, la iglesia como propiedad y cuerpo de Cristo está establecida o la podemos corroborar según algunos principios bíblicos. El primer principio es que, o sea, ¿cómo no le va a pertenecer al Señor si es que el mismo Señor fue el que la fundó? La iglesia fue fundada por Jesús mismo. Él mismo lo dijo allá en Mateo 16:18. ¿Qué dice? Estercita. Perdón, Olguita, que tenía el micrófono apagado. La Yo palabra también. del Señor, la palabra del Señor dice en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Amén. Amén. Entonces, el mismo Señor Jesucristo estableció como una entidad divina, no humana, su iglesia. ¿Sí? El segundo fundamento es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no le va a pertenecer si es su cuerpo? Es su cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice allá en Colosenses, sí, 1:18 y 24. Bueno, Colosense 1:18 y 24 es que me quiere sacar el internet. Bueno, Dice, Dios permita que no. y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me oyó, Olguita? Amén. Perfecto, mi Rosita, gracias. Entonces, miren, ahí está el otro fundamento de por qué es la iglesia de Cristo, porque es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, que está formado por nosotros los creyentes que estamos unidos a Él por la fe. Muy bien. Ahora, el otro fundamento es que la iglesia le pertenece a Cristo, ¿sí? Entonces, veámoslo allá en 1 Corintios 3:11. 3:11. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. 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 Entonces, cuando se habla de la iglesia de Cristo, se enfatiza que esta congregación de creyentes, la iglesia de Cristo, no pertenece a ninguna organización humana. Miren, ustedes, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos me siento supremamente privilegiada de saber que no pertenezco a ninguna organización humana, sino que pertenezco a una organización directamente fundada, constituida y mantenida a través de los siglos por el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Amén. los humanos nos equivocamos. O si no, miren todas las, ay, perdónenme hoy, yo estoy de pronto muy hostil. Puede que lo perciban así las personas de fuera de la iglesia, pero es que a veces hasta me ofende y me da rabia y no me parece que la gente se quede callada. O sea, si no miren todas las barbaridades que han acontecido en las religiones populares o en las congregaciones de las religiones populares o incluso hasta en las denominaciones, en donde se ve pedofilia, pederastia, asesinatos, abortos, cantidad de cosas tan horribles. ¿Por qué? Porque son organizaciones humanas y los humanos somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, imagínense uno depositar su fe y su confianza en una organización humana. Por eso les digo, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos me siento muy privilegiada de depositar toda mi confianza en una organización que es divina, no humana. Bueno, y el otro fundamento es que la Iglesia de Cristo fue instituida por autoridad divina, no humana, una vez más. Entonces, ¿qué nos dice Filipenses 2:9 al 11? ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Bueno, 2:9. Filipenses 2, 2:9 al 11. 9 al 11. Ah, bueno, 6, 7, 8, 9. Por lo cual, ¿me escucha? Sí, señora. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿quién le exaltó? ¿El Papa? ¿Quién le exaltó? No, ¿El Dios el el Padre, sumo sacerdote? ¿Quién le exaltó? Dios ¿El pastor principal? el Padre, ¿Quién le Dios el exaltó? Padre, Dios el Padre. sí, Dios Entonces, el Padre, esa no es cualquier autoridad, es la máxima autoridad, es la autoridad divina. Fue el mismo Dios Padre quien exaltó a nuestro Señor Jesucristo y le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, porque dice que por encima en los cielos y por debajo en la tierra y por todo lado. Y toda sí. rodilla se va a doblar frente a Él, porque Él es el que tiene la autoridad divina. Ahora, otro fundamento de que es la iglesia de Cristo, la lealtad y la pertenencia. Entonces veamos qué nos dice Efesios 1:19 al 23. La palabra del Señor dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Entonces miren, la iglesia se llama de Cristo o se menciona de Cristo porque está llena de su poder y es dirigida por Él. Lo que Positiva. significa que los creyentes, todos nosotros, debemos vivir y actuar en el nombre de quién, en el de quién. De Cristo. Muy bien, Estercita se ganó la carita feliz. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Por eso nosotros todo lo hacemos en el nombre de Cristo, todo. Y cuando, y esto es algo que me puso muchísimo a pensar a mí porque yo decía, Dios mío, cuando a uno se le sale una mala palabra, un mal pensamiento, un mal acto, uno reacciona mal, ¡ah! Se supone que nosotros tenemos que vivir y actuar en el nombre de Cristo. ¿Y será que está bien hacerlo así? Si lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Eso es algo que me puso a mí a pensar. Ahora, para el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Entonces, si ustedes quieren seguir defendiendo su fe, si quieren seguir practicando la apologética, aquí hay otra porción muy importante que quiero que revisemos y es por qué o cómo nosotros podemos defender que somos la verdadera iglesia. Sí, porque en alguna ocasión me acuerdo hace varios años en un colegio en el que yo Agarre el trabajé, micrófono cuando yo hablé y se le bajó. que se decía un colegio cristiano. Hablando con uno de los chicos, uno de los estudiantes me dijo, pero usted sabe cuántas veces yo he escuchado a la gente decir que donde ellos están sí es la verdadera iglesia. ¿Y uno cómo hace para saber que de verdad es la verdadera iglesia? Me preguntaba el chico muy inteligentemente, ¿sí? En su momento, pues, obviamente yo no le supe responder, entre otras cosas porque yo estaba en una denominación. Pero si eso nos llegara a pasar ahorita, ¿cómo lo vamos a responder o cómo lo vamos a defender? ¿Cómo vamos a hacer esa defensa de nuestra fe? Entonces, es la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia como una entidad
no humana, no terrenal, no carnal, sino como una entidad espiritual. Entonces voy a pedir que por favor Blanquita nos lea Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Bueno, dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, a los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Amén. ¿Hasta el 27? Ay, perdón. Hasta el 27, sí. Ajá, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Entonces, esto nos lo han explicado también varias veces los varones, de ahí la responsabilidad de que si nosotros hacemos parte de una entidad espiritual y somos parte de la iglesia, cada uno de nosotros debe hacerse responsable de esto que estamos haciendo hoy y compartiendo nosotras, de defender, ¿cierto? De defender nuestra fe y de defender a la iglesia, ¿sí? No quiere decir que si yo soy el dedito chiquito del pie, entonces quiere decir que yo me tengo que quedar callada y aguantar que, perdónenme, se comparta cualquier cosa inescrupulosamente y yo no digo nada, porque soy el dedo chiquito del pie. O sea, ahí nos lo están diciendo perfectamente. O sea, ¿qué sería del cuerpo sin ese dedo chiquito del pie? Seguramente dicen los expertos fisiatras que no tendríamos equilibrio porque ese dedo es muy importante el equilibrio, bueno, un montón de cosas. De igual manera con los que somos miembros de la Iglesia de Cristo. Tenemos una responsabilidad todos de que cuando nos enteramos de este tipo de cosas, hagamos algo por corregir y que haya una correcta edificación. ¿Sí? Ahora, también es la iglesia verdadera, ¿por qué? Porque hay algo que nos caracteriza, muy importante. Por un lado está la fe, por otro lado está la esperanza y por otro lado está el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas que a nosotros nos caracterizan y que nos hacen también la verdadera iglesia. Entonces voy a pedirle a Patti que por favor nos lea Efesios 4 del 3 al 6. ¿Qué nos dice allí? Dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así es. Entonces, es una misma fe. La fe que tienen ustedes tiene que ser la misma fe que tengo yo, tiene que ser la misma fe que compartimos todos los que hacemos parte de la Iglesia de Cristo. Tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que cuando llegue su momento y ese tiempo que Dios ya tiene establecido en la eternidad, vayamos junto con Él, ¿cierto? Y tenemos un mismo reconocimiento, que el único que tiene el poder y la autoridad sobre cualquier cosa es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso nos lleva a que no le digamos Padre a cualquiera, ¿cierto? Y eso nos lleva a que no le digamos Señor a cualquiera. Y otra cosa, y perdónenme una vez más ser tan incisiva, eso nos lleva a que no le digamos hermano tampoco a cualquiera, ¿sí? Compartimos una misma fe, una misma esperanza y un mismo reconocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, mis amadas hermanitas, era lo que quería compartirles hoy. Como que ya respiro tranquila y digo, gracias Dios porque me permitiste, bueno, primero identificar esto y en segundo lugar, poder tener este momento para que entre todas reflexionemos. Em, ya por último, quiero que reflexionemos, que también eso es algo muy importante que a veces pasa por alto, es en lo que nosotras cantamos, la forma en cómo estamos haciendo la adoración. Entonces, por eso, y a propósito de lo que acabamos de ver, quiero que le prestemos mucha atención a este corito que muchas veces hemos entonado, pero que probablemente no le hemos puesto mucha atención a la letra. Entonces, prestémosle mucha atención, por favor. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos siervo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios y cantamos alabanza que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido. Somos cuerpo del Señor. Somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz,
Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Todo lo que les enseñé hoy está resumido en ese canto que tantas veces hemos entonado y que seguramente no le hemos prestado atención. Entonces, mis amadas hermanas, ahí les dejo este granito de arena para que en cada una nazca ese compromiso y se reactive esa responsabilidad de defender nuestra fe, de defender la iglesia, sobre todo ante tanta basura que recorre las redes. Muchas gracias, hermanitas hermosas. Gracias.